Maestra, el primer tema que me gustaría que tocáramos es acerca de la asesoría y el acompañamiento. He visto que habla pues bastante de esta parte y que es algo que le apasiona realmente al momento de estar hablando de ese acompañamiento que le tenemos que dar a los docentes. Yo comparto función con usted en esta parte de asesoría y acompañamiento. También es un tema realmente que lo siento muy, muy propio y quisiera intercambiar opiniones con usted acerca de la asesoría y el acompañamiento. ¿Le parece si la separamos, la asesoría primero y luego el acompañamiento? ¿Qué me puede decir qué es la asesoría o cómo se tiene que ejecutar esta parte de la asesoría? Hola, pues sí. Bueno, ahora en los últimos años se ha modificado un poco la concepción acerca de lo que son las funciones de las figuras de supervisión. En mucho tiempo, pues, y desde la creación de lo que fueron las inspecciones escolares, en la expansión de la escuela en México, pues se trataba de vigilar, de controlar incluso procesos administrativos, pero ya desde Rafael Ramírez, en los tiempos de cuando hubo esa expansión de la escuela pública mexicana, en esos tiempos también ya se hablaba de la necesidad de una asesoría y un acompañamiento de una figura cercana a la escuela. Una figura que se prepara, que está consciente de la necesidad de estar siempre actualizado y a partir de eso poder acercar pues la información, el aprovechar, por ejemplo, las teorías pedagógicas, ahora que tenemos las neurociencias, el conocimiento, pues la evolución de lo que es la ciencia en general y usar ahora las TIC para poder pues hacerse de mayor información y estar atentos a lo último para poder apoyar a los docentes, a los colectivos escolares. La asesoría implica una acción de expertise. El experto que puede estar cercano a la gente y que puede apoyarlas en la transformación, en la mejora continua de su labor. Y para lograr esa asesoría, pues se requiere del acompañamiento, porque si no hay un acompañamiento que permita conocer cómo se da la cultura escolar, cuáles son las formas o prácticas que aplican generalmente en la escuela, en las formas del trabajo en el aula y también en la organización escolar, si no se conoce, si no se acompaña esos procesos, pues no se puede identificar cuáles son las áreas en las que habrá que acompañar a los colectivos escolares. Entonces, se separan en cuanto a concepto, pero pues van unidas en cuanto al ejercicio de la práctica de la supervisión. El servicio que se da de asesoría y acompañamiento a la escuela, pues ha tenido sus altibajos porque, por ejemplo, los ATPs, los asesores técnico-pedagógicos, pues son una figura que es reconocida por su trabajo, pero no reconocida en cuanto a que se les asigne una categoría. Son personas que se comisionan. El intento que se hizo en la anterior ley del servicio profesional docente, pues fue bueno, sin embargo, implica bastante presupuesto para poder pagar a todos los que serían ATPs sin necesidad de dejar las escuelas, porque pues en las escuelas hay que cubrir a la figura y entonces eso implicó pues que Hacienda tuviera que hacer cuentas y decir no alcanza para poder pagar a los ATPs. Y hubo hasta una lucha ahí política, una serie de situaciones, pero un equipo de asesoría y acompañamiento bien integrado pues puede ser entre pares incluso. Por ejemplo, en una zona donde está el supervisor con el equipo directivo, pues no hay y no tienen más figuras de asesoría y acompañamiento, pues pueden hacer una asesoría y un trabajo entre pares. Y eso implica ir construyendo comunidades de aprendizaje, que es un tema también muy interesante. Bueno, para mí la asesoría y el acompañamiento van juntos, es necesario trabajarlos a partir del conocimiento de cómo aprende el adulto incluso, tener conocimientos de la andragogía para poder estar cerca de la gente, además de algunas habilidades como ser empático, saber trabajar en equipo, promover la colaboración, la toma de decisiones colegiada, todo eso es lo que necesita alguien que funge como asesor y como acompañante. Muy bien, maestra. Retomo un tema que quiero profundizar sobre la andragogía, que es un tema que también se me hace muy interesante. No conozco mucho al respecto, pero cuando lo leí dije, ok,
esta parte me gusta porque es diferenciar y darle un lugar al adulto como persona que aprende, como pues todos aprendemos a lo largo de la vida. Y creo que a veces en la práctica principalmente en la docencia, en la práctica donde nos desenvolvemos en el ámbito educativo, cuando somos adultos y venimos de estar trabajando con niños o con adolescentes, a veces queremos replicar prácticas de pedagogía con niños en adultos, y si bien sí nos sacan pues un momento feliz porque pues todos tenemos un niño adentro, decimos, y es cierto, al mismo tiempo hay momentos en los que yo llego a pensar, oye, esto como que es de niños y yo quiero aprender como adulto, ¿no? Y ahí es donde quiero entrar a ese tema, no sin antes mencionar, maestra, que para mí, igual que usted, la diferencia entre la asesoría y el acompañamiento viene en el grado del expertise, ¿no? Del experto, la asesoría del experto a la persona, pues que de cierta manera le va a dar algún apoyo. Y el acompañamiento yo lo defino así como ir al cine, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va al cine quiere ir acompañado, pero quiere ir con alguien que se identifica, quiere ir con alguien con la que se la pasa a gusto, quiere ir con alguien con el que pueda compartir opiniones sin tener prejuicios, ¿no? Y a veces creo que esa es la diferencia, para mí la primordial, ¿no? Y es bien difícil porque cuando tú eres asesor técnico pedagógico, cuando tú eres supervisor y estás en la figura donde vas o quieres hacer mejorar a alguien, esta persona tiene que sentirse acompañado, tiene que identificarse contigo primero para que pueda entrar la asesoría. Del otro modo, si tú llegas como un asesor, como un agente diferenciado, lejano, pues realmente te va a decir sí a todo, que es a veces lo que pasa, pero no va a cambiar nada, nada más te va a dar por un lado, ¿no? Entonces, interesante lo que menciona, maestra. No sé si tenga un comentario hacia lo que dije. No, sí, efectivamente, esa analogía que haces con acompañarse de alguien para ir a un lugar que yo quiero, bueno, entonces implica pues que sea una persona que me agrade, no voy a escoger a cualquiera para que me acompañe. Entonces, esa parte implica que el supervisor, el ATP, el jefe de sector, asuma que necesita ser empático, que necesita no ser una persona que impone lo que él decide, sino que se identifica, pues incluso ser afable, ¿no? Ser una persona que está cerca de la gente, y eso pues hace que sea agradable su visita. Hubo un tiempo en donde pues la visita del supervisor era así como un acontecimiento, por ejemplo en las comunidades rurales, y donde hasta se preparaba todo para que el supervisor llegara a la visita, ¿no? Y el cambiar esta concepción pues es un poco complicado por los usos y costumbres. O sea, la figura del supervisor se ve siempre como el jefe, ¿no? En esa jerarquía de la estructura. Y yo, por ejemplo, en mi zona trato de estar cerca de los maestros, les digo, háblenme, comuníquense conmigo, todos tienen mi número telefónico, todos pueden llamar en el momento en que quieran, pero no es fácil. O sea, no es fácil convencerlos de que eso es así, que es natural. Es difícil, ellos ven al jefe. El jefe es el supervisor y entonces difícilmente se logra esa horizontalidad. Pero pues poco a Sí. poco tenemos que irlo logrando porque eso depende mucho también de cómo lo asumimos nosotros. Ahora que tenemos tantas personas que han logrado ascender a partir de los procesos de evaluación, pues ya no somos tan viejos todos, porque antes era esa una situación, los que llegaban a ser directivos, jefes de sector, bueno, supervisores y jefes de sector, pues eran personas que ya tenían muchos años de servicio y no era sencillo. No era sencillo porque pues había esa parte del reconocimiento de la gente acerca de la trayectoria y demás, y muchas veces de la dudable trayectoria, porque en ocasiones pues se decía, bueno, pues como está cerca del sindicato, cerca de la secretaría, pues entonces ya le dieron el ascenso, ¿no? Y no había un reconocimiento. Ahora pues se asciende a través de un proceso de evaluación y eso implica pues un reconocimiento diferente y que ya la gente que estamos en estos equipos de trabajo, ya no todos somos tan viejos. Yo ya tengo 37 años de servicio, pero tenemos muchos otros compañeros que están llegando con 15, con 12, con 10 años de servicio y están llegando a cargos de supervisión, también siendo ATPs. Y eso pues ayuda porque hay una visión diferente y más cercana a lo que es el trabajo
cotidiano en las aulas. Entonces sí se requiere un trabajo empático. El acompañamiento sirve para alimentar de información al equipo y poder identificar cuáles son las culturas prevalentes, lo que existe en la escuela, cuáles son las prácticas comunes, cómo interactúan con las familias, cómo se comportan ellos al aplicar algunas normas y a partir de eso identificar áreas de oportunidad y entonces ejercer la asesoría, que esa es la otra parte, la de parte del experto, que una vez acompañando puede asesorar para mejorar. Y que esa es la función. Sí, perfecto, maestra.